¿Te cuesta trabajo perdonar? ¿Sabes por qué es tan difícil perdonar? ¿Sabes qué nos impide perdonar? ¿Te gustaría saber qué hacer para poder perdonar? Te invito a aprender sobre todo esto en mi conferencia ¿Por qué no puedo perdonar?, que impartiré a través de Zoom el próximo lunes 5 de octubre por la noche. ¿Por qué no puedo perdonar? Informes e inscripciones en el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Me piden que comparta una serie de recomendaciones para la preparación de las moniciones. Seguramente que entre nuestro auditorio hay muchas personas que preparan las moniciones o que leen las moniciones en la Santa Misa, así que es un tema bastante conveniente. Las moniciones, estos comentarios que tienen el propósito de facilitar a los fieles la comprensión de la celebración de la Santa Misa, es una práctica común en algunas parroquias, en otras no es una práctica obligatoria en lo absoluto. Un sacerdote podría incluso no autorizar moniciones cuando él celebra la Santa Misa, pero cuando sí se leen estas moniciones tienen que hacerse bien, y es uno de los aspectos de la Sagrada Liturgia donde más abusos se cometen, usualmente por falta de conocimiento al respecto, así que espero que este programa resulte de utilidad para muchos. Lo primero que tenemos que dejar claro es que las moniciones no se deben leer desde el ambón, nunca de los nuncas, no. Y seguramente con esto que estoy diciendo, muchos han abierto los ojos como platos y se les ha abierto también la boca preguntando ¿cómo? Así es, el ambón es una mesa consagrada, es la mesa de la palabra de Dios y está reservada únicamente para las lecturas, para la homilía, para la oración de los fieles y para el pregón pascual en la solemne vigilia pascual. Fuera de esos 4 usos, el ambón no se puede usar para nada, ni siquiera fuera de la Santa Misa. No se puede usar como un pedestal, como un podium para hacer alguna premiación, alguna entrega de diplomas, no. Es una mesa consagrada, reservada solamente para esos aspectos que acabo de mencionar. Por esa razón es que las moniciones se tienen que leer desde otro lugar, se tienen que leer desde un atril móvil o se tienen que leer desde alguna otra mesa que esté fijamente dispuesta ya para eso. Hay parroquias donde en efecto se construye una mesa parecida a un ambón, pero que tiene el propósito exclusivo de desde ahí dar avisos, de desde ahí leer las moniciones, de desde ahí que hable un conferencista el día que un conferencista habla desde adentro de una parroquia. En fin, pero cuando esto no existe, tiene que hacerse desde un atril móvil o desde un micrófono aparte. Cuando se preparan las moniciones, es importante tener presente su regla de oro, y su regla de oro es menos es más. Mientras menos se diga en una monición, es mucho mejor. Las moniciones no son una predicación previa a una lectura. Las moniciones no tienen que contarnos la lectura. Las moniciones no tienen que explicarnos la lectura. Todo eso lo hará el sacerdote después, cuando predique la homilía. No. Más bien, una monición tiene que despertar el interés para escuchar la palabra de Dios y tiene que dar en todo caso una mención de la idea o de las 2 ideas centrales de la lectura que se va a hacer. Por ejemplo, pensemos en la 4ª lectura de la solemne vigilia pascual. Una buena monición para introducir esa lectura sería: ahora el profeta Jeremías nos comunica con qué clase de amor nos ama Dios. Sencilla, es solamente una oración, sencilla, va al punto, comunica la idea central de esa lectura, el amor con que ama Dios, pero además intriga a los fieles para escuchar y que se responda a esa pregunta. El profeta Jeremías nos comunica con qué clase de amor nos ama Dios. La duda que asalta en ese momento es: ¿y con qué clase de amor nos ama Dios? Vamos a escuchar. Como puedes darte cuenta, cuando una monición está bien preparada, puede ser efectiva. Así, sencilla, al punto, mencionando la idea principal, intrigando, para que se antoje escuchar la palabra de Dios. Una monición no es una clase de Sagrada Escritura, de modo que tiene que ser escrita en términos totalmente coloquiales, sin caer en tecnicismos teológicos, sin caer en tecnicismos escriturísticos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ves mi programa Pasión por el Evangelio o cuando me escuchas hablar de Sagrada Escritura aquí en estos programas,
Sí menciono las perícopas y las estructuras y los quiasmos y los paralelismos, en fin, pero porque el propósito de estos programas es enseñar, es que aprendas más acerca de la palabra de Dios. Ese no es el propósito de la Santa Misa. Entonces, por ejemplo, en una monición no puedes decir cosas como: en el Santo Evangelio encontraremos una perícopa tomada del Evangelio según San Juan, en la cual Jesús, a través de una serie de interlocuciones con Nicodemo, nos enseña que no. Para eso es una clase de Biblia, para eso está Pasión por el Evangelio, si quieres. Pero ese no es el propósito de una monición, ¿verdad? Algo clave es que quien lee las moniciones, y te digo, menos es más, en todo caso, esa introducción a las lecturas es suficiente, sería suficiente con eso, porque quien lee las moniciones no es un maestro de ceremonias. En ocasiones quien lee las moniciones quiere dirigir toda la secuencia de la misa de principio a fin, dando instrucciones e indicaciones para absolutamente todo. No es así. Y en todo caso, si se han de hacer indicaciones, porque hay misas que quizás lo ameriten, sobre todo aquellas misas que salen de lo ordinario. Una misa de confirmación que viene el obispo y que convendría mencionar cada parte del rito para que todo el mundo entienda que se está celebrando. Ahí tiene sentido. En una misa domingo tras domingo llega a ser realmente redundante tener a alguien en un micrófono entrometiéndose una y otra vez, porque acaba resultando intromisivo una y otra vez. Nos ponemos de pie y esperamos a que el sacerdote entre en procesión. Y guardamos silencio. No vean al coro, vean al sacerdote. Por favor, no vean al coro, vean al sacerdote. Hacemos ahora la señal de la cruz. Y casi lo que hacen es que te van leyendo las rúbricas, ¿no? Paso a paso te van leyendo las rúbricas del misal, como si estuvieran comentando un partido de algún deporte. No, menos es más, menos es siempre más, aquí en este caso de las moniciones. Quien da las indicaciones litúrgicas tiene que hacerlo en un tono amable, no es el director de una escuela que por las mañanas da órdenes para que se formen y guarden su distancia y avancen a los salones uno por uno y no. En todo caso tienen que hacerse esas indicaciones en un tono amable, en un tono cortés, no dando órdenes. Quien lee las moniciones no está para dar órdenes. Así que no se tienen que hacer en un tono imperativo. Y algo muy importante es que quien lee las moniciones o quien las escribe, o los dos, mejor dicho, tienen que conocer la Sagrada Liturgia. Definitivamente tienen que conocerla, porque si no, van a explicar cosas incorrectas. Por ejemplo, termina la segunda lectura y un error clásico de quienes leen las moniciones es decir: nos ponemos de pie para entonar el aleluya. Y no nos ponemos de pie para entonar el aleluya. Nos ponemos de pie porque es el momento en que Jesús mismo va a hablar. Entonces la monición correcta sería: nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Evangelio, pero no para entonar el aleluya, porque esa no es la razón. De modo que si quien hace las moniciones no sabe liturgia, va a confundir a los fieles. Lo mismo aplica sobre la palabra de Dios. Quien prepara las moniciones tiene que tener conocimientos de Sagrada Escritura, porque también un error típico es, por ejemplo, en la segunda lectura escuchamos al apóstol San Pablo dirigiéndose a los hebreos explicándoles el sacerdocio de Cristo. Pero resulta que la carta a los hebreos no la escribió San Pablo, y una monición equivocada confunde a los fieles. Y una práctica que no debe omitirse es revisar las moniciones con antelación con el sacerdote, para asegurarse de que todo esté bien escrito y de que en efecto estos comentarios breves sean para la edificación de los fieles y para su mejor comprensión de la Santa Misa, y no acaben por ser una serie de comentarios innecesarios, incómodos, autoritarios, equivocados o confusos. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.